Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video tutorial de la sección Constrúyelo tú mismo y es este interesante gadget que vemos acá. Es un flash LED para smartphone. Tal vez no ilumine mucho porque tengo todas las luces hacia mí, pero es un dispositivo que nos va a permitir tomar selfies en condiciones de poca luz. Nos va a permitir resultados realmente muy buenos que los vamos a ver en el transcurso de este video. Y para construir este gadget no vamos a necesitar absolutamente, muy poco dinero la verdad, y muy fácil de realizar. También quiero enviar hoy un saludo a mis suscriptores que me pidieron que los saludara. Acá está la pizarra de saludos. Muchas gracias a ustedes por su apoyo y quiero también darles a todos las gracias porque hoy superamos la barrera de los 20,000 suscriptores. Eso para mí es muy importante, me hace muy feliz, me anima a crear videos cada vez de mejor calidad. Quiero darles las gracias a todos ustedes porque tengo suscriptores de calidad que siempre me están dando frases de ánimo o me están sugiriendo cambios, los cuales he ido aplicando. Así es que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, y si no quieres perderte cómo construir este gadget, quédate en el video. Bueno, lo que necesitamos para iniciar este proyecto es un portabaterías AAA que lo conseguimos en una ferretería, un manos libres que ya no utilicemos para extraer el jack 3.5, el cual nos va a servir de apoyo, un interruptor, el cual conseguimos en una tienda de electrónica o en una ferretería, incluso también se puede conseguir, y 10 LEDs de luz blanca que también los conseguimos en tiendas de electrónica o en algunas ferreterías. Bueno, una tarjeta plastificada, ya sea un carnet o alguna tarjeta que no necesitemos porque la vamos a romper. Una vez tengamos esto, vamos a proceder con la construcción. Lo primero que debemos hacer es hacer un recorte a la tarjeta plastificada de un rectángulo que sea del mismo tamaño de nuestro portabaterías. Recordemos que el portabaterías debe ser AAA para que el tamaño no sea tan grande y pues nuestro flash LED quede de un tamaño adecuado. Vamos a proceder a hacer el recorte del rectángulo. Muy bien, y ya está. Bueno, una vez tenemos recortado el rectángulo, vamos a proceder a medirlo. Si hay algún extremo que sobresalga, lo podemos corregir recortando con las tijeras hasta que quede exactamente igual al tamaño del portabaterías. Lo siguiente que debemos realizar es hacer dos filas de 5 puntos en donde van a quedar ubicados los bombillos LED. Ahora procederemos a buscar algo para apoyar la lámina y poder abrir un hueco. Si lo pueden hacer con un taladro mejor, pero pues yo lo voy a hacer con esta navaja porque es importante que abramos el hueco pero que no quede muy grande para que el LED, el bombillo, entre a presión. ¿Sí? No lo abramos mucho porque va a quedar suelto y se nos va a dificultar un poco más acomodar todos los bombillos. Deberá quedar de esta forma. Perfecto. Bueno, una vez sabemos exactamente cómo es el diámetro del agujero, vamos a proceder a abrir los demás huecos. Luego de esto les aconsejo pintar la lámina de un color negro para que sea mucho más agradable este gadget, sea más presentable. Y luego vamos a proceder a acomodar los LEDs. Pero antes de esto quiero explicarles bien cómo es la polaridad del LED. El LED tiene dos conectores, uno positivo y uno negativo. El grueso que vemos en la parte derecha siempre va a ser negativo y el delgado va a ser positivo. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder acomodar todos los LEDs, que no nos falle en el momento de hacer la conexión.
Entonces vamos a proceder a incrustar todos los LEDs en los agujeros, teniendo en cuenta que un extremo sea el positivo y el otro extremo sea el negativo, para poder hacer ahorita más adelante la interconexión de los mismos. Bueno, una vez hemos acomodado todos los LEDs, nos deberá quedar de esta forma. Ahora vamos a proceder a recortar las patas de cada LED, más o menos a la mitad. La idea es que al hacer el corte y doblar las patas que quedan en el bombillo, en el LED, estas puntas lleguen exactamente al comienzo del siguiente LED. Esto porque más adelante vamos a unir esto con soldadura. Nos deberá quedar de esta forma. Luego vamos a unir el positivo de abajo con el positivo de arriba y el negativo de abajo con el negativo de arriba. Nos deberá quedar de esta forma. Es muy importante que estemos atentos a las polaridades de cada uno de los bombillos para que no cometamos ningún error, porque esto hará que algunos bombillos se enciendan y otros no si nos llegásemos a equivocar. Nos deberá quedar de esta forma. Luego de esto vamos a proceder a aplicar estaño para que todos los puntos queden unidos y en el momento de conectar la energía con las baterías, pues todos los bombillos se enciendan. Bueno, mientras terminamos, como les decía, es muy importante fijarnos que vayan unidos todos los positivos y todos los negativos. Deberá quedar de esta forma. Luego de esto vamos a proceder a unir el portabaterías. Este trae dos cables, uno negro y uno rojo. El negro va a ser el negativo, al cual le vamos a realizar un corte y lo vamos a unir con estaño al negativo de los bombillos, que ya deberemos tener identificados. Y el rojo va a ser el positivo. Vamos a hacer un corte un poco más pequeño. Vamos a pelar un poco el cable porque acá vamos a unir el interruptor. Lo importante es que el cable vaya a uno de los dos extremos del interruptor, no importa el orden. Vamos a unirlo con soldadura. Perfecto. Y el otro extremo del cable que vamos a soldar también debe ir al centro. Con esto nos aseguraremos de que en una posición encienda y en la otra posición esté apagado. Nos deberá quedar de esta forma. Muy bien. Luego de esto vamos a proceder a cortar el cable rojo que quede más o menos del mismo largo del cable negro como vemos en el video, y vamos a proceder a unirlo con estaño a la parte positiva de los bombillos LED, y nos deberá quedar de esta forma. Ya teniendo todas las conexiones realizadas, vamos a proceder a acomodar todos los componentes con silicona. Lo primero que vamos a acomodar es el interruptor. La idea es que sobresalga un poco, solamente queden pegadas las patas que vemos ahí. Luego de esto vamos a untar silicona en todo el cuerpo del portabaterías para unir la lámina con los bombillos LED. La idea es que rellenemos todo de silicona. Si algún cable sobresale lo entramos para que quede bien presentable. Y antes de que se seque la silicona, introducimos en uno de los, ojalá en uno de los extremos, no tan central, el jack de 3.5. Y le agregamos un poco más de silicona para asegurarnos de que quede bien firme. Dejamos que se seque y el flash LED nos quedará de la siguiente forma. Ahora vamos a proceder a probarlo. Yo les aconsejo que la prueba de luz la hagan antes de untarle silicona a todo, porque a veces cometemos algunos errores que podemos corregir muy fácil si no echamos silicona antes. Y esto nos quedará de la siguiente forma.
Ahí ya podemos ponernos a tomar selfies. Vamos a ver los resultados. Y bien amigos, si este video te ha gustado, no olvides regalarme un like y suscribirte para poder tener más videos como este semanalmente. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!